Jack, te cuento que todavía nos queda un poquito de tu café que estamos disfrutando. Hola Diana, ¿tú también tienes café de Jack? Sí, igual, nosotros igual. Ooh, that might be worth it. That might be worth it. Green or roasted? I'm sure it would have to be roasted. Oh no, I'm going to Ohio. Oh, Nick's going to Ohio in April. Yeah. Green. Yeah, that would be awesome. Thank you. Bueno, ya estamos grabando y mientras dejamos que otros se van a reunir, mientras esperamos que otros se van a reunir, Franci, te doy el micrófono para introducir el tema de hoy. Bueno, entonces muchas gracias por unirse a esta sesión de Discord. Como ya hemos hablado en otras oportunidades, estamos hablando sobre cómo tener un café con calidad, un café que pueda ser sostenible. Y a nuestro buzón últimamente han llegado preguntas de ustedes, los productores y de nuestra comunidad, expresando pues como su angustia frente al cambio climático y todos los efectos que trae consigo, especialmente estos tiempos de sequía tan prolongados en épocas donde no se tenía previsto, esto afectando pues también el ciclo de labores para los productores y alterando como esa rutina que teníamos en cuanto a la caficultura. Por eso queríamos invitar hoy a Diana, que nos acompañó en el último campamento. Ella es ingeniera agrónoma y trabaja en cafeología en México, para que nos pudiera contar un poco de su opinión frente a cómo están manejando la caficultura ahora, cuáles son los retos principales de los productores y cómo ampliar un poquito el panorama de qué es el cambio climático, qué incluye y cómo afecta a la caficultura. Así que Diana, bienvenida a nuestra comunidad y muchas gracias por conectarse en esta oportunidad. Muchas gracias, Franci, Lucía y todos mis compañeros que veo. Pues es un honor y un gusto poder estar acá, acompañar, compartir, que podamos compartir conocimiento. Creo que es muy valioso pues para seguir creciendo en café. Y nada, con mucho gusto, aquí a la orden en lo que pueda compartir y aportar. Gracias, Diana. Entonces, la dinámica va a ser que vamos a empezar la conversación con Diana y si alguno tiene alguna pregunta puede encender su cámara y levantar la mano y vamos a darle paso a su opinión. También es válido todos los comentarios que tengan y si nos pueden complementar con lo que viven en sus regiones, pues va a ser muy agradable. Entonces, bueno, empecemos. Queríamos entrar hoy al tema sobre la caficultura visto desde diferentes puntos de vista y me encantaría empezar a hablar sobre el cambio climático. Si nos puedes compartir, Diana, un poco del contexto de como ingeniera agrónoma, cómo ves, cómo es tu posición y también los retos que tal vez puedes evidenciar con tus productores en la zona donde estás. Y por favor, cuéntanos dónde estás en México, en qué zona y como las características un poquito. Bueno, pues para comenzar, yo soy pues ingeniera agrónoma de Colombia. Estudié agronomía en Colombia, que es bien diferente a lo que podemos encontrar hacia de Centroamérica, hacia arriba, o hacia el sur, en países donde hay estaciones. Y pues claro, la agronomía que aprendí pues es aplicada al trópico. Sin embargo, cuando llego a México, yo estoy en Chiapas, que es la zona sur del país. eh, pues hay diferencias, ¿no? Las estaciones se sienten, no cae nieve, pero sí hay una diferencia pues en el clima importante. Entonces, pues desde ahí empezó a ser como un reto ir aprendiendo, ¿no? Em, Desde que llegué, pues la variación del clima ha sido muy rápida. Habían años que sí se sentía el invierno muy invierno, y me refiero al invierno si hay productores del trópico,
Me refiero al invierno acá es muy seco, mucho frío y, y no hay lluvias, ¿no? Es muy seco, entonces pues era como raro para mí en el trópico cuando uno dice invierno es lluvia, ¿no? Y cuando dice verano en el trópico es mucho sol. En cambio aquí es diferente eso. Y bueno, pues para ya como entrar un poco en esto del cambio climático, yo quiero hacer como claridad en dos términos. Una cosa es el cambio climático y otra cosa es la variabilidad climática, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cambio climático, hablamos como de los cambios en el clima, pero a largo plazo, y que la mayoría de veces están dados por las influencias humanas. Por ejemplo, las deforestaciones, los gases invernadero, todo esto es un aumento o un cambio en la variabilidad climática, pero a largo plazo, ¿sí? Y la variabilidad climática es cuando empieza a cambiar el clima, pero en la zona específica, ¿no? Entonces, les decía, en México, en donde estoy, el invierno se caracteriza por ser muy seco y muy frío. Cosa diferente que está pasando, que ahora es muy caluroso y con lluvia, ¿no? Entonces ahí hablamos de variabilidad climática. Entonces, la variabilidad, lo que hace el cambio climático es que esa variabilidad climática se sienta más fuerte, ¿no? Entonces, vienen lluvias muy fuertes, vienen oleadas de calor muy fuertes, muy intensas, eh, heladas fuertes en muchas zonas donde tal vez no habían. Entonces, eso es ahí como para aclarar entre el cambio y la variabilidad climática. Bueno, Diana, mientras tanto, ¿nos puedes compartir un poco de los retos específicamente en tu zona? ¿Nos puedes contar un poquito de tu zona en México? Y bueno, la capicultura acá está enfocada en toda la cordillera, en toda la Sierra Madre. Hay algunas zonas donde se siembra robusta porque es muy bajo, otras zonas donde se siembra arábica pues porque ya hay montaña y hay altura. Donde yo trabajo, hay principalmente productores que están a 1200 hasta 1800 metros. Y todas las variedades que siembran ellos en los Altos de Chiapas son tradicionales, borbones, típicas, caturras. Hasta hace poco están introduciendo nuevas variedades como marsellesa, garnica, que son pues, unas variedades de buen perfil de tasa y de resistencia a roya. De los retos importantes que vemos aquí con esto de la variabilidad climática y que lo he observado desde el año pasado hasta este, que ha sido como muy fuerte y que siempre hago como esta mención de esto porque sí ha sido como muy intenso, es el fenómeno del niño. Llega el año pasado, bueno, ya casi va a cumplir 2 años de estar presente. El fenómeno del niño es este calentamiento o la oscilación de la temperatura del Pacífico y aumenta la temperatura y además reduce la cantidad de lluvia que debería haber, ¿no? Entonces, el año pasado teníamos registros de lluvias de 2000 a 3000 milímetros en el año y al final terminamos con 900, 800. Entonces, para el café es como muy, muy preocupante, ¿no? Adicional a esto, el año pasado empieza a haber lluvias muy desuniformes en el tiempo que debería haber llovido, empieza a ser muy desuniforme la lluvia, entonces debió llover en mayo, junio, julio, y entonces eso hizo que las lluvias llegaran casi a mitad de junio y la floración, por lo tanto, se retrasó demasiado, se retrasa y ya cuando llega el momento de donde necesita volver a tener agua las plantas para poder llenar esos granos de café, pues había muy poquita o no llegó en muchas zonas. Entonces hace que no se cuajen los granos, que no se llenen, que la calidad empiece a disminuir, a bajar. Y este aumento de temperatura además hizo que en otras zonas aumentara bueno, más bien que se adelantara la cantidad de granos maduros, ¿no? Entonces, pues fue un problema un poco para los productores. Entonces, llevamos 1 año y medio con este problema y este año, pues las estadísticas dicen, oye, seguimos, los pronósticos, perdón, dicen, seguimos con este tema del fenómeno del niño y probablemente va a terminar ahorita en abril. Vamos a entrar en un periodo neutro
se supone que debería ser un año neutro, porque así es como era en el pasado. Y ahorita viene, entonces va a durar ese año, ese supuesto año neutro va a durar 2 meses, de abril a junio, y en junio la probabilidad de que venga niña es del 62%. Eso lo pueden encontrar en la página, uno entra a una página del ENSO, del fenómeno del niño, y ahí empieza a dar como las estadísticas actuales, los pronósticos actuales, como al día, para que uno pueda estar enterado de estas cosas. Entonces, por ejemplo, ahora la preocupación es, en junio vamos a empezar a tener mucha lluvia, que es la niña. Entonces, digo, ok, vienen todos los problemas de roya, vienen todos los problemas de si va a haber mucha lluvia, pues los granos posiblemente no se van a cuajar, va a haber mucha nubosidad, entonces la maduración puede ser todo un tema. eh, y bueno, estas son las preocupaciones que vienen al futuro. Sí, Diana, mencionabas un punto bastante interesante que es como la alteración de ese ciclo de maduración de las plantas. Yo siempre les cuento que aquí en la región donde estoy ha sido tan crítico visualmente porque en una sola planta pues podemos ver granos maduros, verdes y la flor en una misma rama y eso revela como ese estrés en el que las plantas están sometidas, pero eso genera más allá otra problemática que es en el tema de recolección, pues ya no es tan fácil como programar las jornadas de recolección porque los granos ya no maduran al mismo ritmo y eso incrementa los jornales o los días de trabajo, hacer más pases para recolectar los granos en el punto óptimo o pues hacer una recolección y agarrar lo que hay, como agarrar granos verdes, maduros, lo que hay, porque pues económicamente y en el tema de pagar salarios pues no es tan rentable, pero es algo nuevo, es algo que pues es como una nueva adaptación y una búsqueda de soluciones que se vive ahora. Y sí, es una de las cosas que vienen como en preocupación. Empezando, tú dices, bueno, pues ponemos más gente, metemos más gente a los cafetales y que recolecten y que hagan varios pases, pero se vuelve un tema también porque ya no hay tanta mano de obra. eh, el precio del café a veces no da para recolectar esto, las maduraciones vienen pues como muy disparejas. Mm, yo, por ejemplo, hoy veía en unos cafetales, pues sí hay granos maduros, algunos verdes y las florecitas, y entonces el productor aquí no debería darse eso. O sea, en Colombia es más común tener este tipo de situaciones, pero aquí era común de que todo floreara como al mismo momento por el tema de las estaciones. Pero ahorita ya encontrar flores con granos todavía que no han madurado, pues eso se debe a estas variabilidades de clima y de lluvias que no se esperan en estos momentos. Mm, Pues Y, uno podría empezar a pensar en varias cosas. Por ejemplo, hay frutales en los cuales se hace la poda de flores, eh, que es algo que quiero empezar a probar en algunos cafetales, porque, por ejemplo, en el durazno o en no recuerdo otra fruta, donde cuando el árbol empieza a florear a destiempo, le quitan las flores para obligarlo a que espere, ¿no? Y esperar a que llueva para que sí ahí tengas pues la mayor cantidad de frutos o pues como al tiempo, como concentrado. Eso podría ser una estrategia. En café nunca se ha hecho eso porque no teníamos la necesidad, pero quizás podría ser como una buena opción verlo como se hace en otras plantas frutales, ¿no? eso, Esa podría ser Diana, una. eso te quería preguntar porque hay muchas, o sea, tú trabajas con muchos productores y puedes ver los diferentes escenarios y diferentes condiciones. Entonces, perdón por interrumpir, pero solo quería como seguir en esta línea de tus consejos o como otras ideas y creo que también, como dices, podemos ver a Colombia como un ejemplo porque es un país que ya está acostumbrado a tener café todo el año y tener esas diferentes niveles de maduración en el grano. Creo que por lo tanto Colombia lo maneja por tener más pasos a la finca y seguir yendo muchas veces, que tal vez no es rentable a otras fincas, pero tal vez hay eh, otras cosas que podemos hacer. Por ejemplo, yo sé que no es común tener riego en una finca de café
pero por ejemplo en el Ujú. vino es una manera de forzar esa floración al mismo tiempo, que todo venga al mismo tiempo, es darle agua a un tiempo exacto como al viñedo. Entonces no sé si hay otros trucos que podemos trabajar, como quitar las flores o dar agua a un tiempo exacto. Te voy a dejar contestar. Sí, sí, Lucía, justo eso también es una práctica que hacen las fincas que tienen cultivos planos, ¿no? También, porque si pensamos en cultivos de montaña, pues tendríamos que ver la inversión para poner un sistema de riego quizás que no sea tan agresivo para el suelo. eh, pero sí lo hacen, por ejemplo, en Costa Rica hay una finca que también trabaja con nosotros y él justo hace eso, pone agua en determinado momento para que todo su cafetal floree. Y esto lo hace como práctica común, ¿no? Ahorita le floreció anticipado por estos cambios climáticos, y le floreció en diciembre. Dice, pues tengo el agua, tengo el sistema de riego, voy a salvar la producción. Entonces no quita las flores, las deja y le deja, pues le pone agua cuando sea el momento de llenar el fruto. Si el productor puede poner agua y está dentro de sus pues, medios económicos y también bien asesorado para que no vaya a poner como, no sé, una manguera que riegue todo el suelo y es en montaña hacia abajo, entonces se llevó también el suelo. Sí debe estar bien asesorado, pero es una muy buena práctica también para salvar esas flores o ayudar a equilibrar la, la floración. ¿Y hay un rol en la sombra como los otros cultivos que podemos poner entre las filas de café? Como, no sé cómo se dice en español, cover crop, como las otras. Sí, mira, la sombra sí juega un papel importante, pero en esto del tema de la floración yo no lo veo como lo primero que tenemos que actuar. Am, la sombra genera un microclima ideal para la planta de café, ayuda a que los cambios de temperatura no sean abruptos, pero por ejemplo, si estás en una zona alta donde hay mucha nubosidad, la cobertura arbórea o la cantidad de árboles que tienes en ese lugar debe ser un poco bajo, a diferencia de una zona baja, ¿no? Entonces, la sombra aquí para el tema de la floración sí ayuda mucho a resguardar el café, como la temperatura interna del sistema de cultivo y además del suelo, ¿no? Para que no se caliente el suelo, para que no se vaya, no se evapore tan rápido el agua, para que retenga agua. Inclusive hay plantas que retienen agua en el suelo que va a ayudar a sostener esa agua. Otros árboles que ayudan a la infiltración para que no se lave el suelo, entonces que vaya infiltrando mejor el agua. Eh, pero, pero, pero pues sí, es como todo integrado, ¿no? La sombra. em, tal vez podar algunas flores en algún momento, Diana, hacer... y hace un momento nos mencionabas como la importancia de elegir esas variedades acordes como a las condiciones climáticas, porque contrario a lo que se podría pensar, no es como poner porque por ejemplo, ahora suena mucho el tema de las variedades resistentes a diferentes, como por ejemplo a la roya, pero igual hay que hacer como ese análisis de las condiciones climáticas específicas de cada finca, porque tampoco es como elegir por elegir y poner y que eso vaya a tener una garantía de que va a ser un éxito. ¿Podrías mencionarnos de pronto como qué variedades has podido introducir y que digamos sí tengan un éxito y en las condiciones climáticas en las que estás? Mm, y mira, hay dos cosas. El primero es que el productor quiere quitarse la roya, el problema, ¿no? Fácil. Entonces, por favor, variedades resistentes y que me den alto rendimiento. Yo a los productores les digo, bueno, ¿cuál es su objetivo realmente? ¿Vender volumen, vender calidad, cuidar el suelo? O sea, ¿cuál es el objetivo principal, ¿no? Entonces, aquí las variedades tradicionales, Borbón, Caturra, típica, que son súper sensibles a roya. Empezaron a introducir esta marsellesa, que es una variedad resistente a roya, está adaptada, que viene de Nicaragua, que da muy buen perfil en taza, da muy buen rendimiento.
Y dice que en el catálogo que compartí la vez pasada con algunos de mis compañeros, el del World Coffee Research, ahí dice pues las características de cada variedad, ¿no? Entonces, los productores deberían conocer esto, ¿no? Entonces es un catálogo de muchas variedades, de las que están resistentes, de las que no todavía no conocemos o no han llegado pues a nuestras manos, que podemos ir explorando, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a hacer una siembra de un café que se llama Mibirisi, que viene de Ruanda, y dice que es tolerante a la sequía. Entonces, yo digo, en una parcela donde un productor no tiene muchos árboles o donde las condiciones de suelo son muy secas, esa podría ser una buena variedad. Me parece atípica, va a ser sensible a la roya, va a tener más o menos de rendimiento, pero pues es tolerante a la sequía. Por ejemplo, otra variedad que es tolerante a la sequía es el SL28, entonces ese podría ser otra buena opción para esos productores que tienen condiciones extremas de sequía y que lo han visto ahorita en sus parcelas. ¿Qué otra? Por ejemplo, hay otra que se llama Obatá, esa es de tardía maduración, entonces eso ayudaría en zonas donde llueve mucho, que no se madura muy rápido el grano y que necesitan pasar después a recoger esos granos, entonces esas podrían ser. De las que hemos manejado acá, solamente esas Marsellesa, Garnica, son las que pues, más comúnmente usan los productores. Y una cosa también importante es, a veces le entregamos semillas a los productores catimores que son resistentes a roya, pero los productores no saben cómo atenderla. Los catimores son muy exigentes en insumos, en abonos químicos o en grandes cantidades de esto, porque su rendimiento es alto, entonces necesita bastante comida a la planta y entonces cuando no se entrega toda la información completa a los productores, pues les pasó mucho a los productores con los que trabajo. Recibieron semillas de catimores, lo sembraron y me dijeron, no, pues a los 2, 3 años murieron porque no se adaptaron. Ellos dicen no se adaptaron, pero seguramente era eso, la exigencia de la planta por tener abono, pues hizo que se murieran, que no se adaptaran bien en esa zona. Lo que te iba a preguntar, algo que a mí me parece que nos pasa mucho, bueno, en Santuario, en el eje cafetero, era que no había como una seguridad genética de las semillas, entonces los productores llegan y siembran, yendo que es algo y después cuando van a ver, pues es otra cosa. Y pues no es que pierden el tiempo, pero sí se desenfocan mucho como por creer que tenían como una variedad, por ejemplo, con el Sudán Rumén. No sé si Lucía recuerda que una vez nos dieron a probar como un Sudán Rumé, pero luego se dieron cuenta que no, pero ya había pasado mucho tiempo. Entonces quería preguntarle si ustedes tienen como ese banco genético o cómo manejan ese tema para garantizar que las variedades sí son las reales. Qué suerte. Ah, mentiras. Eh, sí, actualmente tenemos un jardín de variedades que no tenemos análisis genético de ellas, los estamos evaluando en campo con sus características físicas, pero adquirimos una semilla del banco de germoplasma del CATIE, que cualquier persona puede comprar, puede acceder a eso. Es un poco de trámite y tener paciencia y el tema de la importación, pero logras la certeza de ese banco, ¿no? Tienen un catálogo inmenso de variedades de café, de, de robusta y de arábica, y además de cacao, por si a alguien le interesa también cacao. Entonces, adquirimos ahí unas semillas de ese banco de germoplasma, ahorita las tenemos en vivero y acabamos de mandar a hacer el análisis genético en Francia, en un laboratorio. Y muchas de las variedades del catie sí resultaron ser las que nos dijeron en el catie. Entonces, por ejemplo, en Mibirisi, un Borbón etíope, un Sidra, un Borbón rosado, son 100% esas variedades. Sin embargo, las otras que no salen como variedades, pues te dan como la línea genética más cercana, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos hacer es empezar a entregar esas variedades como con
una certeza de que sí son lo que dicen ser o no. Em, y tuvimos, por ejemplo, la oportunidad de recibir una semilla del Wushwush de Colombia y en el análisis genético pues no sale tan cercano al Wushwush, sino como a un etíope, pero no es exactamente eso. Entonces, sé que es muy costoso hacer el análisis genético, eh, que no se lo debemos dejar a todas las, pues sí, si un productor lo quiere hacer, maravilloso. Los geishas, hay un montón de geishas en el mundo que realmente no son geishas, ¿no? O sea, es una línea etíope, sí, pero no son. Entonces, y se están regando por todo lado y entonces fulanito me regaló un poquito de semilla y el otro así, y pues de todas maneras en el arábica hay un retrocruzamiento o una segregación, entonces por eso no podemos encontrar pues como el 100% de la probabilidad, a menos que sean clones. Eso es otra línea que va a ser más importante adelante para asegurar esa variedad de café. Entonces, por ahora nosotros hacemos esos análisis genéticos y les entregamos al que le interesa, pues, la información o semilla de lo que tenemos por ahora, a productores que quieran sembrar esas variedades. Y pues la recomendación al CATIE, que tienen toda la certeza de que sí son pues las variedades que dicen ser. Solo quería hacer un comentario y después vamos a escuchar la pregunta de Paula. Les quería comentar que, por ejemplo, en UC Davis, en mi formación de winemaker, una de las clases era poder identificar 40 diferentes variedades de uvas por las hojas, ni tenían el fruto. Entonces teníamos para graduar, como una de las clases era poder ver las hojas y por las características del tamaño, no, no, conozco las palabras en español, pero the veins, como las venas, Ujú. como el patrón de las Las venas. venas de las hojas. Sí, como 10 diferentes características de las hojas y poder identificar, porque siempre tenemos ese problema que uno dice que es un Pinot Noir, pero no es. Entonces, en el vino está mucho más desarrollado para poder, cada uno, o sea, cualquiera puede conocer esas características y después identificar las variedades solo por ojo. Pero creo que en el café debe ser más difícil por lo que estabas mencionando, Diana, que hay que entre más generaciones empieza a cambiar, como ese drift, y que no, si no es un Ujú. clon, no es exactamente igual. Entonces creo que las hojas del café va a ser más difícil hacer eso, pero creo que podríamos lograr llegar a algo así, como poder identificar visual en una manera más fácil y no siempre depender de la genética o de esos análisis costosos. No sé qué opinas. Sí, sí, ya se empieza, por ejemplo, trabajos de investigación acerca de eso, lo que dices, no hay mucho en café. En este catálogo de variedades que tiene esta organización, sale, por ejemplo, podemos empezar a identificar el brote de la flor, perdón, de la hoja, qué color es, si es verde claro, si es bronce, si es verde oscuro, entonces más o menos por ahí puedes empezar. Em, y ya de observación, por ejemplo, hay agrónomos que son muy buenos yo todavía no soy de esas tan buenas con el ojo, de que los ven a distancia y dicen, ah, sí, esa es caturra, ah, sí, esa es geisha, ah, sí, y yo digo, explícame cómo lo ves, porque entonces ya la disposición de las ramas y que al final hacen una colita y que los entrenudos, entonces también visualmente es práctico, pero no hay un catálogo, por ejemplo, más fácil para que un productor, por ejemplo, si le regalan una semilla y ve que va creciendo la planta, no es, pues que la pueda tumbar, ¿no? Que no espere hasta tener granos o que haga el análisis genético para poder saber si sí eso no es geisha, por ejemplo, y está apostándole todo a ese geisha. Ahí le puso sistema de riego, ahí le puso sombra y le apuesta todo y al final no es. Entonces sí, Sí, así es. Yo todavía es una tengo, ayuda. todavía no, o ya se me olvidaron las 40 variedades, pero sí hay como 5 o 6 que yo puedo identificar por ojo en uvas. Entonces puedo llegar a un viñedo y decir, ah, ese es Cabernet Sauvignon o ese es Chardonnay, sin tener que ver las uvas. Hay algunos que son muy fuertes, que siempre, que resaltan mucho. Pero creo que Paula encendió su cámara y quería preguntar tenía una pregunta. Hola, yo tenía una pregunta. Hola Diana, quería preguntarles qué experiencia tienen ustedes con el Anacafé 14.
De los productores con los que trabajo muy cercanos, no siembran en la Café 14. Recibimos el año pasado una cereza de un productor para hacer algunos ensayos. Hicimos procesamiento natural y un honey muy sencillo y no nos dio buenos resultados en taza. Mm, pero a él le gusta mucho porque es una variedad que tiene alto rendimiento. Vi las plantas súper lindas. Creo que es muy demandante de luz porque tiene hojas muy grandes, tiene como esa necesidad y de insumos, pero no tengo mucha experiencia, solo esos dos lotes. Tampoco digo que no tenían, o sea, sacaron 83, 84 puntos, no era terrible, pero ajá, yo esperaba 90 como el de Jack. Ah, ok. ¿Y con el oro azteca? No, ese sí tampoco tengo mucha experiencia. Sí, entiendo que lo siembran como hacia Veracruz, Oaxaca, también Pluma Hidalgo, pero no tengo mucha experiencia con esas variedades. Y lo que decías de que los catimores son muy demandantes como de alimentación, como de fertilizantes y así, ¿esos son como todos los catimores en general? O sea, los marsellesas, todos esos también. Y casi todos son así demandantes porque además de su resistencia les dan eh, un- una característica de alto rendimiento. Entonces, cuando una variedad es de alto rendimiento, ya te dice necesitas darle alimento o que tu suelo sea muy nutrido, muy rico para que puedas pues, nutrir las necesidades. Pero sí, casi todos los catimores, sarchimores, inclusive necesitan bastante fertilización o un suelo muy rico. Ok, muchas gracias. Y Diana, yo tengo una pregunta en ese camino de suelos muy nutridos. ¿Has visto una finca donde no es necesario fertilizar? O sea, tenemos unas ideas que el suelo donde hay mucha actividad de volcanes, así como tenemos en Guatemala, que tenemos la ceniza del volcán que siempre está cayendo en la finca. Hay como este mito que tenemos el suelo muy nutrido y no tenemos que hacer nada. Pero para mí parece que no es el café demanda mucha nutrición, ¿verdad? O hay casos donde sí se puede hacer como demasiado orgánico y sin tocar. mira, la experiencia que tengo acá en México me descrestó muchísimo. Aquí los productores son orgánicos no por vocación, sino por necesidad. No hay recursos económicos para que ellos puedan fertilizar sus cafetales. Entonces lo dejan ahí y la naturaleza hace lo suyo. Sí son suelos muy buenos, eh, tienen una capa de materia orgánica muy importante. Todos los cafetales, la mayoría de los con los que yo trabajo están bajo sombra de chalum. Entonces, el chalum le aporta nitrógeno y aparte toda la hojarasca de los árboles, entonces le aporta muchísimo al suelo y no fertilizan. Ninguno fertiliza acá. Muy poco con la cáscara de café, entonces medio la compostan, bueno, dejan que se enfríe, sí la compostan. No es la mejor composta, pero sí y se la regresan al café, pero pues la cáscara no alcanza para todos. Em, el tema de lo que yo vi en Guatemala cuando fui, y me acordaba mucho de que decían, sí, son suelos con cenizas volcánicas, pero recordaba una charla cuando fui a un volcán que me decían que sí son suelos muy ricos, pueden lograrlo ser, pero necesitan evolucionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos suelos de ahí de Guatemala deben tener un alto contenido de fósforo que no se encuentra en otros suelos, ¿no? En los otros suelos el fósforo está muy retenido por muchas cosas, por muchos procesos como los coloides del suelo, como que se amarran ahí y es difícil de que se suelten. En Guatemala debe estar disponible para las plantas para que tomen lo que quieran. Sin embargo, son suelos que necesitan llevar un proceso de evolución. Entonces, por lo tanto, los demás nutrientes se retienen. Entonces, ahí es donde el productor necesita ponerle algo de abono. Mira que lo que te iba a comentar, complementando lo que decía Lucía, es que, por ejemplo, aquí en Colombia, lo que hemos visto en algunas fincas es que hablar como el tema orgánico es como irse al lado también de no hacer nada. No estamos involucrando como los fertilizantes orgánicos como tal y respetar los ciclos de aplicación, sino que entonces se cae en pensar que orgánico es no hacer nada en el cultivo, Ujú. ninguna práctica, pues eso igual se convierte en un resultado un poco negativo porque como dices, o sea, hay unos ciclos
que a veces tenemos que promover. Entonces hay como ese pequeño error de pensar que orgánico es no hacer nada. Y por el contrario, he visto otras experiencias con estos biofertilizantes y preparados orgánicos en las fincas, que cuando los aplican en los ciclos que son, pues dan resultados muy positivos. Y no sé si de pronto en esa parte tienes experiencia con los biopreparados o ese tema de fertilización un poco más orgánica. Y eso era lo que iba a complementar con esto de los suelos necesitan tener vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo pongo una importante cantidad de materia orgánica viva, voy a llamarlo así, pues puedo empezar a reconstruir la vitalidad del suelo, ¿no? Entonces, estamos aquí probando unos bioinsumos que estamos haciendo con microorganismos de montaña que son fermentados, se le pone al suelo, se puede, o sea, de la misma naturaleza de la parcela del productor, se fermentan, se hacen unos preparados, puede ser líquido o sólido, y se le vuelve y se le pone a la parcela. Entonces lo que estoy haciendo ahí es aumentando la carga microbiológica que hay en el suelo. A la final son los microorganismos los que van a poner disponibles los nutrientes para las plantas, ¿no? Entonces estamos probando microorganismos de montaña en estado líquido, en estado sólido. Ya estamos haciéndolo en pequeñas parcelas de café. Empezamos con le decía ya a Franci la vez pasada, empecé con las más consentidas, que son las de la jardinería, ¿no? Las del jardín. Esas son súper quisquillosas, consentidas, entonces empezamos a probar estos productos con ellas. Estamos haciendo otro que es un biofrutas, es agarrar las frutas que hay en la parcela que se están dañando, que no recolectaron, las ponemos a fermentar con melaza y luego le ponemos fosfitos, viene de la combustión de la cascarilla de café, del pergamino, en una combustión controlada y eso ayuda a proteger la planta, a entregarle fósforo, calcio, desde otras maneras y eso también se puede poner foliar. Pues, estamos viendo buenos resultados con eso. Hay otra que vamos a empezar a usar en nuestro vivero que se llama bambuxina. Es agarrar los brotes del bambú. El bambú es una planta de alto crecimiento y por lo tanto tiene un alto contenido de auxinas, que son la hormona que promueve el crecimiento. Entonces vamos a empezarlo a aplicar al vivero y empezar a medir qué tan rápido realmente crece la planta con las aplicaciones. Y esto es algo que el productor tiene en la finca, que no queremos empezar a introducir cosas de afuera, sino lo que tiene la finca y empiece a reducir los costos, pues, de insumos externos, ¿no? Pero Diana, también quiero resaltar, como dices, todas esas aplicaciones estás aplicando vida y algo que siempre necesita la vida es humedad. Necesitamos tener agua, necesitamos tener ese medio para poder mover. Y he visto que, por ejemplo, en nuestro jardín aquí en Guatemala, que tenemos una temporada muy, muy seca y tenemos cerca de la casa áreas con mucha construcción, entonces para mí el suelo estaba muerto, que no tenía, estaba como polvo, arena, no mantenía nada de agua. Si había lluvia, se iba corriendo. Entonces hemos tratado, sin aplicar nada, solo mantener un poquito de agua y mantenerlo húmedo, que los mismos microorganismos que están en el aire, que están en las hojas, empiecen a regresar a vivir, a tener vida y solo aplicando agua, o sea, solo humedad para dar como ese espacio para atraer la vida. No sé qué opinas. Ujú. No, maravilloso. Creo que el suelo es algo que siempre estamos pisando, voy a decir, que tenemos bajo nuestros pies y que no le damos la mirada. Y el éxito de cualquier plantación, de cualquier cosa, yo soy una de las defensoras del suelo 100% porque creo que ahí está la vida y está el patrimonio de un productor, ¿no? El día que no tenga suelo para sembrar o por cualquier cosa, pues ya se le acabó su finca. Entonces, por ejemplo, eso, claro, necesitan agua, pero si tú le ayudas, por ejemplo, trayendo microorganismos de la montaña que tienen ahí, del bosque que tengan, y los empiezas a colonizar, es de ahí de la misma zona, de la misma finca. Entonces lo que empiezas es a aumentar la cantidad microbiana que hay y seguro en unos años vas a poder tener un jardín muy lindo. Gracias. Paula. ¿Y cómo es que aíslan los microorganismos que están en la montaña? O sea, ¿cómo funciona ese proceso de llevárselos y reproducirlos? Mira, vamos al bosque que el productor tenga o donde él identifique que hay más vegetación nativa y natural, que él vea que conserva humedad.
rascamos un poco el suelo por encima y donde veamos, voy a decir así, como ostras de suelo con hojarasca que se vea blanco, esos son los microorganismos que nos llevamos. Entonces, caminamos por toda la parcela y vamos buscando esos lugares y vamos sacando. Luego los ponemos en fermentación con salvado de trigo, un poquito de melaza por un mes en un bote cerrado y ya después pues empezamos a ver. Entonces todo el salvado de trigo se colonizó con esos microorganismos, los reproducimos prácticamente y después los ponemos en un bote con agua también en un proceso de fermentación con melaza para que se multipliquen y se vuelvan líquidos, ¿no? Entonces los puedes poner al suelo o a las hojas líquido y ya ahí estás activando la carga microbiana de las plantas. Así, Y bueno, Diana, así cuando, rápidamente lo conté. cuando dices una fermentación, ¿es como en un balde de 5 galones o es en un barril? ¿Qué tamaño? Usamos unos 200 litros de los azules de 200 litros. Ahí lo hicimos. Hace poco hicimos uno con un productor que no tenía un bote, pues lo hicimos en una bolsa, ¿no? Entonces lo sellamos bien, lo cerramos bien y ahí empezó a fermentar, porque al final no es líquido, es sólido, ¿no? Solamente tiene salvado de trigo, el suelo, entonces algo de humedad, entonces lo cerramos y lo hicimos en una bolsa y le quedó maravilloso. La única forma de identificar que no le queda bien o así es el olor y que empiezas a ver hongos de otros colores como rojizos, naranja, esos siempre te van a alertar de que algo no está bien. Pero si están los amarillos, los blancos, esos son indicadores de que el proceso estuvo muy bien. Y Y después lo puedes diluir en como más agua y lo aplicas con una bomba o cómo lo hacen. sí, sí, los que tienen bomba lo aplican en una bomba o si no hacen un balde con agua y lo van poniendo así a cada planta, ¿no? La idea es que sea con una bomba porque puedes aplicar también foliar y como van microorganismos también de manera foliar, pues ayuda también a controlar algo de los patógenos que pueden haber en las hojas, como a proteger. ¿Y más o menos cuánto tiempo dejan esas fermentaciones? ¿Estamos hablando de una semana, un mes, 6 meses? ¿Cuál es el rango? El, el sólido lo haces a un mes y luego cuando lo pones en agua también lo puedes dejar un mes, pero puedes empezar ya a sacar a los 15 días agua de esa, ¿no? Pones los microorganismos como si fuera un té. Entonces en un costal pones los microorganismos, lo amarras y lo pones a que se sumerja en el agua con melaza y ahí se va a colonizar el agua, ¿no? Se va a empezar. Y ya después pues puedo abrir el bote a los 15 días, un mes y ya puedo empezar a aplicar. Entonces, digamos que todo el proceso podría durar 2 meses para que tú puedas aplicar tus microorganismos de montaña y pueden durar un año. O sea, si los preparé hoy, pero no lo logré aplicar todo para las plantas, entonces lo puedo almacenar ahí un año. Solamente lo estoy revisando que siga colonizado. Por ejemplo, la semana pasada nos tocó como re- activar otra vez unos que estaban ahí como dormidos, entonces le pusimos melaza, le pusimos un poquito de levadura y otra vez ya están otra vez activos los microorganismos ahí. ¿Sabes? Esto me hace recordar, no sé si has escuchado, es muy común o más común en el vino aplicar levadura foliar directamente a las hojas de las uvas por el tema de maduración, que para forzar, como la planta lo toma como un ataque y dice, no, ya tengo, se me está acabando el tiempo y tengo que madurar esa fruta y lo hacen no solo para calidad, pero también para tener como esa maduración más pareja. No sé si has escuchado en otros cultivos. He escuchado en otros cultivos aplicación de etanol, no, de éster, Ujú. que es esta hormona de maduración, etrel se llama. Pero como el café es un producto no climatérico, entonces aplicarle esto es como, no sé si has visto las plantas de roya cuando tienen un ataque de roya, como que los frutos empiezan a tratar de madurar aceleradamente porque sienten el ataque y lo que hacen es secarse, ¿no? Entonces, pero no he visto que aplican levaduras, pero sí he visto que aplican esta hormona etileno para la maduración de otras frutas, pero en café
no se necesita, no es viable porque es un producto no climatérico, un fruto no climatérico. Entonces no necesita eso para madurar. Él necesita desarrollarse a su tiempo y ya. Eso lo he visto, esa aplicación es solo en café cuando ya está, como en Brasil, cuando están haciendo el strip picking y solo sale todo y está muy verde, ponen ese gas, ethylene gas, para ponerlo más rojo, pero solo es como un truco porque se ve más rojo, pero no es maduro, Ujú. no pasó nada, solo es como una pintura. Correcto. Sí. Y porque nosotros al final lo que necesitamos es la semilla bien formada, bien nutrida y no que se vea madura por fuera, porque no nos comemos lo de afuera, lo que necesitamos es la semilla, sí. Sí, es un truco para que digan, ay, sí que maduro. No sé si alguien más tiene una pregunta o quiere hacer un comentario. Pueden encender su cámara y... Paula. Yo quisiera preguntarte, Diana, ¿cómo están manejando el tema de la roya ustedes allá? Porque, bueno, te preguntaba lo del oro azteca porque nosotros tenemos una parcela de oro azteca que estaba muy bonita. Duró bonita como 3 años dando muy buen café, con buena productividad, una buena calidad en taza, pero este año le pegó durísimo la roya. Y digo, sé que la roya pues es un hongo que muta, ¿no? Y se adapta, entonces no es como que ganas la carrera, pero ¿cómo lo están manejando ustedes también con esto que dices de la humedad y todo? ¿Qué manejo le están dando? Bueno, hacemos aplicaciones preventivas, ¿no? Entonces empezamos a ayudar a los árboles pues queremos empezar a aplicar con esto de los bioinsumos, lo que te decía de los fosfitos, roca fosfórica, eso ayuda bastante al café. Oxicloruro de cobre ayuda a prevenir. eh, con el tema de la sombra, entonces a clarear para que entre más aire. Y sobre todo una planta bien nutrida, ¿no? Hay productores que tienen Borbón acá, no les pega nada de roya. O sea, a mí me sorprenden esas plantas, son increíbles porque digo, pero no le hace nada, no le aplica nada al suelo, no tiene, claro, su suelo es súper fértil. Entonces, una planta bien nutrida se va a defender muchísimo de roya. Entonces, tal vez las condiciones de nutrición del suelo donde está el oro azteca no son las ideales o le falta, hay que ajustar y hay que trabajar el suelo probablemente. No sé, también la altura. Tendría que tener como más datos para poder dar Pero sí creo que una planta bien nutrida ayuda bastante. En un par de semanas voy a ir allá con ustedes a tomar el curso de tuesta y cata con Claudia. Eh, Bienvenida. ojalá pueda conocerte si estás por ahí. Claro que sí. Aquí estaré. Te espero. Gracias. Ujú. Bueno, Diana, contanos o Paula si conocen de más de ese curso, si alguien más se quiere unir y está cerca de México. Bueno, el curso de tuesta y cata lo dicta Claudia Pedraza, que es la maestra tostadora de cafelogía. Ella es Q-Grader, Q-Processing. Ahorita se certificó pues con el formato SCA, ha sido jurada de tasa de excelencia aquí en México por muchos años. Es una excelente tostadora y catadora. Le aprendo todos los días, entonces vienes con una gran maestra y son 4 días, aprenden a tostar, pero también aprenden a catar lo que tuestan, ¿no? Porque a veces, pues, tostar, el resultado del tueste tiene que verse reflejado en la taza y no al contrario, ¿no? Entonces, a veces hay tostadores que solo tuestan y dicen, ah, pues se ve bien de color, pero quizás no era lo que necesitaba el grano, ¿no? Entonces, no tengo idea de los costos ni nada, pero son 4 días, ¿no? Sí, yo estoy súper emocionada por tomar el curso con Claudia porque admiro mucho su trayectoria. Y pues Cafeología ofrece cursos excelentes todo el año. Vayan. No, sí, yo estoy muy Ya los emocionada. esperamos. Que me alegra si yo también necesito ir a visitar Cafeología, ya tengo muchos años de querer ir. Y tenemos mucho tiempo sin regresar a México, desde el 2018 creo que fue mi último viaje, entonces nos Ya es toca. necesario. Sí, ya es Ujú. necesario. Eh, Bienvenida acá. gracias, Diana.
Bueno, Diana, pues mira que retomando ese tema último sobre los microorganismos eficientes y traídos de montaña, pues mira que yo estoy por hacer unos experimentos, sobre todo empezar con mi huerta, porque en algún momento los hice y digamos que para el tema de las lechugas y como los brócolis les encanta, entonces quiero volver a replicarlos acá en la finca donde vivo. Y tal vez, bueno, después les cuento cómo me fue, porque en el momento en que lo hice hace como un par de años, no escribíamos nada de los tiempos, ni ya aprendí con Lucía, la escuela Lucía, Ujú. aprendí a escribir, a llevar todo el registro, entonces tal vez en una próxima les cuento a ver cómo me fue, pero también cómo fue el procedimiento para compartirlo, porque yo pienso que es algo que a la mano de cualquier caficultor puede estar. Pues nosotros sí hacíamos como rutas ecológicas y nos íbamos como bien arriba en la montaña y de allá extraíamos como la cepa o esa capita blanca que tú dices traíamos Ujú. y de ahí era y nos funcionaba. Entonces tal vez luego los pruebo y luego les cuento a ver qué tal me fue. Claro que sí. Puedo compartir también como cómo lo estamos haciendo acá para que los productores que nos acompañan lo puedan replicar. Solo recomiendo que estas cosas como son orgánicas, naturales, requieren de una constancia. Entonces, no es como aplicar urea, la pones hoy y se ve, ¡guau! Mañana llegas y está maravilloso. Em, Sí tienes que seguir aplicando constantemente, cada 8 días, cada 15 días, para que logres buenos resultados y entonces empieces a tomar notas. Así lo estamos haciendo y se ve el cambio. Pero sí, podemos compartir también pues, ¿cómo se hace la receta? Exacto. Y también yo compartí en el chat, hola Francini, bienvenida. Compartí en el chat el catálogo de World Coffee Research para que lo tengan a la mano para ver las diferentes variedades y también no solo en el chat, pero aquí en Discord pueden compartir fotos. Entonces, ojalá Jack está compartiendo. El ABC, sí, lo conozco, el ABC de la agricultura orgánica. Ah, perfecto. Es muy bueno. Es de un profesor de allá paisano de aquí de Sí, mi amiga Francia. de hecho fue por él fue que conocí el tema de los microorganismos eficientes. Ujú. Entonces, La eso Pachita se llama la finca. sí lo pueden poner en el chat para tener el link si alguien lo quiere buscar también. Y Diana, aquí puedes compartir fotos y no me recuerdo si podemos poner, sí, creo que podemos compartir pequeños videos, cortos videos para enseñar. Francini, no sé si tienes una pregunta o quieres compartir algo. No, estoy muy contenta, la verdad que me ha parecido súper interesante todo esto. Incluso ahora estaba comentándole a mi hermana que sería estupendo recibir también aquí un taller sobre todo este tipo, porque la verdad que aquí en Costa Rica nos exigen mucho, pero también nos hace falta que nos apoyen mucho en esos temas, porque sí estamos, al menos en mi caso, sí estoy necesitando como tal vez eh, darle un proceso diferente a la brosa del café, no sé cómo lo llaman, la brosa, ¿verdad? Porque sí es urgente aquí, casi que nadie le da, le da a la brosa el proceso que necesita para convertirlo en abono. Y Ujú. entonces nos pasa mucho eso, que el productor usa la brosa así como está, la dejan secar un poquito y la llevan a los cafetales y tal vez eso no está haciendo nada. Entonces, me estoy dando cuenta de eso y siento que nos falta bastante, ¿verdad? Y Francini, algo que hemos platicado también es no solo que tal vez no hace nada y es como esfuerzo perdido, pero puede dañar cuando la pulpa no está descomponida, Mm, con mucho ácido, mucho calor, puede. Entonces, Diana, no sé si nos puedes compartir algunos prácticos consejos si un productor todavía no está manejando su pulpa, si la está dejando así, aplicándola directamente, si hay algunos protocolos. Y importante que esté cubierta de que no le llegue el agua, por ejemplo, si llueve, entonces que esté cubierta. Le podemos poner cal para que deje de oler feo, dejarla ahí un tiempo que empiece como a calentarse y una vez empiece a calentarse, que eso va a ser muy rápido,
empezar a mover, si la tienen en un lugar donde siguen despulpando y va a caer más agua, pues empezar a moverla, juntarla, hacer una montaña y empezar a moverla para que se empiece a oxigenar un poco. Y ya cuando esté un poco más fría, pues dejarla quieta para que el proceso de descomposición se haga solo. Aquí podemos aplicar microorganismos de montaña que van a ayudar a descomponer esa pulpa. O lo otro es ponérselo a las lombrices, que ellas son muy buenas haciendo descomposición y haciendo abono, ¿no? Entonces, es un poco al revés. Mark. Hola, Hola. ahora justo estaba con un colombiano que está haciendo máquinas acá en Perú y me comentó que ahora están usando secadoras para secar la pulpa y con eso hacen un polvo y ya lo mezclan con otras cosas, pero me pareció locazo de que, ok, no lo ponen, no lo tiran nomás en un lado, sino que usan estas mismas secadoras que botan aire desde abajo para secar la pulpa y como que poder reaprovecharla más rápido. Me pareció Súper. interesante. Y sería muy bueno porque ya desintegras o pones en pedacitos muy chiquitos eso y si la mezclas con un abono o alguna otra cosa, lo puedes disponer al suelo rápidamente. Muy bien. Bueno, ya llegamos a la hora. Gracias a todos. Bueno, tal vez le puedo pedir a Javi y Fernando si pueden, si están aquí, si pueden prender su cámara para tomar una foto del grupo y tener todos juntos. Ahí, Franci, ¿puedes tomar la foto? Qué gusto verlos todos. Gracias a Diana por compartir todo ese conocimiento y el punto es continuar la conversación. Entonces, si pueden compartir sus fotos de su compostaje, de cómo están tratando los microorganismos, aquí es para aprender y también los protocolos, como en qué tanques están fermentando, cómo están aplicando, todo eso creo que puede ayudar a la comunidad. Sí, sí, los voy a compartir con mucho gusto y pues dispuesta a seguir aquí en esta conversación para que todos cada vez aprendamos más de café. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a todos por conectarse. Gracias de nuevo, Diana, y seguro que sí vamos a seguir la conversación. Jack, muchas gracias, Marc, a todos por aceptar la invitación y bueno, nos vemos a la próxima. A la próxima. Gracias. Chao. Chao. Gracias.